Hola pitagóricos, ¿cómo están? Bienvenidos al triángulo de Jos. Una de las dificultades que yo tenía para medir las alturas de los triángulos era aquellas en las cuales esta altura estaba fuera de esos triángulos, sobre todo cuando eran obtusángulos. Es una dificultad que con el tiempo y con mucha práctica pude superar y justamente en eso te voy a ayudar en este capítulo. Te pido que te quedes conmigo para que juntos podamos reforzar eso que seguramente ya sabías. Primero, vamos a retomar algunos aspectos básicos sin entrar mucho en teoría sobre los triángulos. Primero, la altura es una recta que va de una de las bases del triángulo hasta el vértice opuesto a esa base. Yo voy a tomar ahorita el segmento AB como la primera base de este triángulo y si tú observas, la altura va hasta el vértice opuesto que está denominado con la letra C. Otro aspecto importante es que la altura es perpendicular a su base, es decir, no se cruza y a ambos lados forman ángulos de 90 grados. Si tú observas, cuando tú en una figura, sobre todo en los triángulos, observas que está marcado el ángulo con un cuadrado, significa que es un ángulo recto, es decir, mide 90 grados. Y aquí, en ambos lados, nos marca ese tipo de ángulos. Otro aspecto importante es que todos los triángulos tienen tres alturas. Así como tienen tres bases, tienen tres ángulos, también tienen tres alturas. Aquí está la segunda y aquí está la tercera. Si tú observas, las tres alturas se cruzan en un solo punto o en un punto común y este punto común se llama ortocentro. Lo interesante de los triángulos es que este ortocentro a veces se encuentra dentro del triángulo, como es el caso se encuentra fuera del triángulo o incluso cuando trazamos la altura de triángulos rectángulos se encuentra en uno de sus vértices. Veamos cómo nosotros vamos a trazarlos. Primero, vamos a retomar este triángulo que es el que veíamos anteriormente. Es un triángulo acutángulo. Los nombres y las medidas de los ángulos las retomaremos en otro capítulo, pero ahorita es importante este aspecto. Tenemos la primera altura, la segunda y la tercera, ya lo habíamos visto anteriormente, y aquí está el ortocentro. En este ejemplo se encuentra dentro del triángulo. A continuación te voy a explicar cómo trazarlas con tu regla y tu escuadra. Aquí tenemos nuestro triángulo acutángulo y lo que voy a hacer es colocar una regla. Puede ser una de 20 centímetros, puede ser de 30, no importa. La idea es que te sirva para que puedas trazarla. Luego tomo mi escuadra y voy a procurar que sea perpendicular a la base hasta tocar el vértice opuesto. Ya que lo tengo, trazo y mido. En este caso mide 14 centímetros. Ahora coloco la regla en la otra base de esta manera y mi escuadra también la giro un poco para que coincida y sea perpendicular. La deslizo hasta que toque el vértice opuesto. Ya lo tengo, también tengo la medida que son 12 centímetros. Trazo la altura y aquí voy a escribir que esta altura mide 12 centímetros. Me falta este lado, lo voy a poner aquí y voy a colocar mi escuadra de esta manera. La voy a deslizar hasta que toque el vértice. Verifico que forma ángulos de 90 grados, aquí está. La voy a acomodar para que el trazo sea perfecto y aquí está. Y voy a trazar la altura. Aquí está el ortocentro, vemos que coincide y también la altura es de 12 centímetros, puesto que también, además de ser un triángulo acutángulo, es un triángulo isósceles. En el segundo ejemplo tenemos un triángulo obtusángulo, es decir, tiene un ángulo obtuso y dos ángulos agudos. En este caso, el ortocentro se encuentra fuera del triángulo. Observa, tenemos el segmento BC y aquí está su altura, la prolongué un poco más para encontrar el ortocentro. Veamos la siguiente altura que corresponde al segmento AC. También la prolongué para que coincida con la primera altura trazada y la tercera altura corresponde al segmento AB. Si tú observas aquí, el ortocentro se encuentra fuera del triángulo. Y a continuación te explico cómo trazarlas usando tu regla y tu escuadra. Aquí tenemos un triángulo obtusángulo, tiene un ángulo obtuso y como veíamos en el ejemplo anterior, aquí el ortocentro va a estar ubicado fuera del triángulo. Yo puedo medir cualquiera de las tres alturas en el orden que yo lo desee, no importa mucho. Voy a empezar midiendo la altura
del segmento AB. Si tú te das cuenta, en este segmento, cuando yo trato de medir la altura, esta cae fuera de la base, es decir, la longitud es menor. Voy a trazar ahorita la altura. Esta es la altura real. No hay que confundir con la distancia que hay del vértice al ortocentro. Aquí tengo la medida, que son 7 centímetros. La voy a escribir aquí, 7 centímetros. Voy a trazar una línea más larga de la base para ubicarlo. Aquí lo tengo. Entonces, yo para ubicar el ortocentro lo que voy a hacer es prolongar un poco más la altura. Aquí está. Y ahora ya tengo trazada la altura de este triángulo desde el segmento AB. Ahora lo que voy a hacer es tomar el segmento AC. Aquí lo tengo, recuerda, colocas la regla junto a la base. Tomas una escuadra. En este caso, yo voy a tomar el cartabón. Aquí lo tengo. Puedo yo ahora prolongar un poco más la base para tener la referencia. Aquí lo hago. Esto después lo puedo borrar, no es tan necesario que esté. Y aquí tengo justamente mi altura. Y esta altura mide 10 centímetros. La trazo, aquí la tengo. Voy a escribir 10 centímetros de altura. Ahora lo que yo voy a hacer es prolongarla un poco más para que se cruce con la altura que previamente había remarcado. Aquí la tengo. Y ahora solamente me falta trazar la altura del segmento BC. Ya lo tengo aquí. Voy a colocar mi cartabón. Aquí está. Hasta que coincida con el vértice un poco más. Y justo aquí lo tengo. Si te das cuenta, aquí la altura, además de que está dentro del triángulo, aquí me marca 3.8 centímetros. 3.8 centímetros y prolongué la altura para que coincida con el ortocentro. Y aquí tengo las tres alturas que convergen en este punto. En el tercer y último ejemplo, el ortocentro se encuentra en uno de los vértices. Veamos, primero tracemos la altura del segmento BC. Aquí está, la prolongué un poco más. Posteriormente voy a trazar la altura del segmento AB. Si te das cuenta, ya coinciden estas dos alturas en el vértice. Y finalmente la altura que corresponde al segmento AC. Aquí tenemos en este triángulo rectángulo dos alturas que coinciden con el vértice y la tercera altura que corresponde también al segmento BC, que se va a encontrar ahí. Y justamente aquí tenemos el ortocentro, que va a estar ubicada justamente en ese vértice que tiene un ángulo recto. Y a continuación te voy a explicar cómo trazarlas. Aquí tenemos un triángulo rectángulo. Es rectángulo porque, como yo te lo había mencionado previamente, al tener un ángulo recto, aquí está, lo que voy a hacer es indicarlo con un pequeño cuadrado. Aunque no le ponga que mide 90 grados, sabremos que esta es su medida. Y ahora lo que yo voy a hacer es ubicar las tres alturas. No importa con cuál empiece. Voy a ubicar en este caso del segmento AB. Aquí lo tengo. Y el vértice opuesto a este segmento es este, que es el vértice C. Lo que hago es tomo mi escuadra, bueno, en este caso el cartabón, y lo voy a colocar aquí para medirlo. Si te das cuenta, el lado que está aquí a la izquierda de la base es la altura y me dice que mide 10 centímetros. Aquí lo tengo y esta es la altura. Luego lo que hago es tomar el segmento AC y también voy a colocar mi cartabón. Aquí lo tengo y voy a comprobar y mide exactamente 10 centímetros. 10 centímetros esta altura. Si te das cuenta, estas alturas ya no es necesario que yo las trace porque ya están en cada uno de los lados. Ahora me falta solamente trazar la altura del segmento BC. Aquí lo tengo y voy a colocar mi cartabón de esta manera. Está perpendicular a la base y hasta el vértice opuesto. Entonces yo aquí sí la marco. Aquí lo tengo y mide
7 centímetros la altura. Si te das cuenta, las tres alturas convergen en este vértice, por lo tanto el ortocentro se encuentra aquí. Recuerda que no importa el tamaño de los triángulos ni la posición en la que se encuentre, siempre va a tener 3 lados, 3 ángulos y 3 alturas. Y el ortocentro depende del tipo de triángulo del que estemos hablando. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos. Hasta la próxima. Pitagóricos, no olviden suscribirse, denle la campanita, denle like. Hasta la próxima.